Mi primo me confesó algo que me persigue hasta hoy. Y desde entonces no duermo. Hola, mi nombre es Isabela, y sé que lo que voy a contarles parecerá imposible, exagerado o incluso producto de una mente cansada. Pero he repasado cada detalle tantas veces, que ya no puedo distinguir si esto fue una advertencia, un castigo, o simplemente el comienzo inevitable de algo que estaba destinado a atraparme desde mucho, antes de que yo naciera. Lo único que tengo claro es que todo inició aquella noche, cuando Julián, mi primo, me llamó con la voz quebrada, como si las palabras le arañaran la garganta al salir. Recibí su llamada a las 11:54 p.m. Yo estaba a punto de dormir cuando el celular vibró sobre la mesa. Al ver su nombre en la pantalla, sentí un pequeño sobresalto. No hablábamos desde hacía meses, tal vez un año. Julián siempre había sido reservado y solitario, pero nunca distante. Siempre mantuvo una conexión especial conmigo. Como si supiera que, de alguna forma, solo yo podía entenderlo cuando el resto del mundo lo veía como un tipo extraño. O demasiado callado. Contesté casi de inmediato. ¿Julián? Hubo un silencio pesado, lleno de respiraciones entrecortadas. Isa. Su voz era apenas un hilo. Necesito que vengas, por favor. ¿Qué pasó? Otro silencio, más largo que el primero. No puedo decirlo por teléfono. Solo, ven, antes de que sea medianoche. Miré la hora. Faltaban 5 minutos. No sabía si se trataba de una mala broma, un ataque de ansiedad o algo realmente grave. Pero había algo en su tono que me hizo ponerme en pie sin pensarlo. Esa mezcla entre miedo y urgencia no era normal en él. Tomé el abrigo, las llaves y salí de mi apartamento casi corriendo. Julián vivía a unos 20 minutos, en una casa antigua que había pertenecido a nuestra familia, desde hacía generaciones. Una construcción de madera oscura, techos altos y un jardín demasiado grande para una persona que vivía sola. Siempre pensé que Julián se había quedado ahí porque le gustaba la soledad. Pero ahora, con cada kilómetro que avanzaba, me repetía que tal vez había otra razón. Cuando llegué, las luces interiores estaban encendidas, pero la puerta principal estaba entreabierta. No me gustó nada esa escena. ¿Julián? Llamé desde la entrada. Soy yo. La casa respondió con silencio. Ese silencio denso que no es realmente vacío, sino lleno de cosas que no se ven. Empujé la puerta suavemente y entré. El aire dentro estaba frío, más frío que afuera. Como si alguien hubiera dejado todas las ventanas abiertas, pero no había ni una sola corriente de aire moviendo las cortinas. Di unos pasos y vi a Julián sentado en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en el sofá, las manos agarrándose, el cabello y los ojos perdidos en la alfombra como si allí hubiera algo, escrito que solo él podía ver. ¿Llegaste? Susurró sin mirarme. Claro que sí, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Él negó con la cabeza lentamente. No, Isa, no estoy bien. Y tú tampoco lo estarás después de esto. Me arrodillé frente a él, intentando mirarlo a los ojos. Tenía ojeras profundas, el rostro pálido, los labios resecos. Dímelo, estoy aquí. Tragó saliva temblando. No estás sola, dijo. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no estoy sola? ¿Hay algo? Volvió a mirar hacia el pasillo. Algo que me ha seguido toda mi vida. Algo que vive aquí, en esta casa, en las paredes, en los huecos, en el suelo. Lo escuché sin interrumpirlo. Siempre pensé que era mi imaginación, pero ya no lo es. Isa está despierto, está moviéndose, y anoche dijo tu nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Mi nombre? Julián asintió. Sí, Isa, ahora te quiere a ti. Ya no me quiere solo a mí. Me llevé una mano al pecho intentando controlar el temblor. ¿Qué cosa? ¿Qué te sigue? Él cerró los ojos como si estuviera a punto de llorar. No sé cómo llamarlo. Nunca lo he visto directamente, pero sé cómo suena. Sé cuándo se mueve. Sé cuándo me observa. Y ahora, por primera vez, sé que quiere algo más. Quiere hablar contigo. Se levantó con dificultad y me tomó del brazo. Sus dedos estaban helados. Ven, te mostraré dónde se esconde. Nos dirigimos al pasillo. La casa crujía bajo nuestros pasos como si protestara. ¿Dónde estamos yendo?, pregunté. Julián no respondió. Caminó hasta la puerta del sótano, una puerta que siempre había odiado desde niña. Tenía ese tono de madera vieja, casi negra, con una manija fría al tacto. Nunca me gustó ese lugar, y cada vez que venía a la casa evitaba pasar cerca. Siempre sentía una presión en el pecho al acercarme, como si alguien respirara detrás de la puerta. Julián la abrió lentamente. El olor a humedad y tierra mojada subió como un golpe directo al rostro. Baja conmigo, dijo. Julián, esto no es buena idea. Por favor. No lo puedo enfrentar solo. Lo seguí. Los escalones eran estrechos y crujían al apoyar cada pie. El sótano estaba oscuro.
Pero la pequeña bombilla del techo parpadeó un par de veces antes de encenderse totalmente. La luz amarilla iluminó el lugar, revelando cajas antiguas, herramientas oxidadas y paredes con manchas oscuras que parecían humedad. O tal vez algo más. Julián se agachó junto a una de las paredes, en una esquina oscura. «Aquí», susurró. Me acerqué despacio. «¿Qué hay allí?» «Es donde vive, donde se mueve, donde deja mensajes». Señaló varias marcas en la pared. Eran líneas irregulares, hechas con algo que parecía tierra o barro. Pero la textura era más gruesa, como si alguien hubiera pasado los dedos repetidamente, arrastrando algo húmedo que no podía identificar. «Esto apareció anoche», explicó Julián, «y cada vez son más largas, más profundas». Me incliné para ver mejor. «¿Qué significan?» «Escribe. De alguna manera escribe. No sé cómo, pero lo hace. Y ayer...» Trago saliva. «Ayer escribió tu nombre». El corazón se me aceleró. ¿Mi nombre? ¿Dónde? Julián señaló un punto más abajo, casi al nivel del suelo. Me arrodillé para ver. Una línea gruesa descendía y luego, con torpes curvas, formaba algo que efectivamente se parecía a una letra I. «No», susurré. Pero en ese momento, mientras intentaba entender, la bombilla parpadeó y se apagó. El sótano quedó sumido en la oscuridad. «Julián», dije en un hilo de voz. «No te muevas», susurró él. «Está aquí». Un ruido seco sonó detrás de las cajas, como si algo se arrastrara lentamente sobre la tierra. No era el crujir de una rata. No era el movimiento de una caja cayendo. Era un deslizamiento, como uñas largas raspando el suelo. Sentí como el aire se volvía más espeso, más frío. Una respiración profunda llenó el ambiente, no humana, no cercana a nada que hubiera escuchado antes. Una inhalación larga, húmeda, que parecía aspirar la vida misma del lugar. Julián me tomó de la mano. «No abras los ojos», dijo. «Julián, están abiertos». «Entonces ciérralos, ya viene». Algo se movió más cerca. Podía sentirlo. No era un animal. Era más grande, más pesado, más consciente. Sentí un aliento frío en mi cuello. Y entonces lo escuché. Una voz raspada, profunda, formada por un gruñido que se retorcía entre sonidos de tierra y madera. Una voz que dijo claramente: «Ay, Sab, mi nombre». Me quedé paralizada. Julián apretó mi mano con fuerza. «No le respondas», ordenó. Quise gritar, quise correr, quise hacer algo, pero mis piernas no reaccionaban. Era como si el miedo me hubiera clavado al suelo. La respiración se acercó más. Un roce frío pasó detrás de mi espalda, y la voz volvió a hablar. «¿Te vi?» La bombilla volvió a encenderse de golpe. No había nada. Solo las paredes, las cajas, el suelo. Julián estaba pálido como un cadáver. «¿Lo escuchaste, verdad?», preguntó con voz quebrada. Asentí sin poder hablar. «Entonces ya es demasiado tarde». Respiré hondo, intentando recuperar la voz. «¿Qué es? ¿Qué quiere?» Él fijó la mirada en la pared. «Eso es lo que intento averiguar, antes de que te lleve». «¿Llevarme?», repetí. «Sí, no sé por qué, pero te eligió. Y no va a parar». Un golpe fuerte retumbó desde arriba, en la sala. Ambos nos pusimos de pie de inmediato. «No estamos solos», susurró Julián. Subimos las escaleras rápidamente. Pero al llegar a la puerta del sótano, la encontramos cerrada por fuera. «No fuimos nosotros», dije. «Lo sé». Golpeamos varias veces hasta que la madera crujió y cedió. La casa estaba totalmente distinta a como la dejamos hacía minutos. Las luces apagadas, las cortinas moviéndose como si alguien las acabara de tocar. Y en el piso de la sala, había huellas de tierra que iban desde la puerta del sótano hasta el pasillo. Huellas demasiado grandes para ser humanas. Y entre ellas, arrastrado en el piso de madera, estaba mi nombre escrito otra vez. Más grande, más profundo, más claro. ISA, actualización. Hola de nuevo. Soy Isabela. No pensé que volvería a escribir tan pronto, pero anoche algo pasó. Algo que cambió por completo mi comprensión, de lo que mi primo me confesó. Aquella vez y de por qué, después de tantos años, sigo sin poder dormir bien. Debería empezar diciendo que, desde que publiqué la primera parte de lo que escuché aquella madrugada, he tenido una presión en el pecho constante. No sé si es ansiedad, miedo, o si es que algo en mi memoria está empezando a abrirse paso, como si la confesión de mi primo hubiese sido solo la puerta entreabierta. Y ahora, lentamente, otra cosa me empuja desde el otro lado para que la abra del todo. Todo comenzó hace 2 noches, cuando decidí volver a la casa donde crecimos. No había vuelto desde el funeral de mi abuela, y la verdad, no quería hacerlo. Pero algo en mí necesitaba comprobar si mis recuerdos eran exactos, o si los había distorsionado por el tiempo, el trauma o el miedo. Lo primero que noté fue el olor. Ese olor distinto como humedad mezclada con encierro. Y luego el silencio.
Un silencio tan denso que podía sentirlo en los oídos. Caminé por la sala, la cocina, el pequeño estudio. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la casa hubiera estado esperando a que alguien volviera para despertar. Abrí la puerta del pasillo que llevaba a las habitaciones, y ahí, justo en ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió por completo. Era la misma sensación que tuve la noche en que mi primo me confesó aquello. Esa frase, lo que él dijo con la voz quebrada, los ojos abiertos como platos y las manos temblando. No quiero repetirla aquí todavía. Ya saben cuál es. Y todavía me perturba, pero ahora creo que no hablaba de lo que yo pensé al principio. Porque cuando avancé por el pasillo, escuché algo. Un golpe seco. No venía de la casa del vecino ni de la calle. Venía de adentro. Exactamente del cuarto donde mi primo solía quedarse cuando dormía en casa de mi abuela. El cuarto del fondo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi me dolía. Mi respiración se volvió errática. Y aún así avancé. Algo en mí necesitaba llegar ahí. Necesitaba enfrentar lo que fuera que siguiera guardado en esa habitación. La puerta estaba entreabierta. Una línea delgada de luz se filtraba desde la ventana, iluminando solo una franja del suelo. Empujé la puerta con cuidado y entré. Todo era igual. El mismo mueble bajo, la misma cama de madera, el mismo ropero que crujía si lo abrías demasiado rápido. Todo idéntico. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era que encima de la cama había una caja que yo no recordaba. Una caja de cartón gris con manchas oscuras en las esquinas, como si la hubieran guardado en un sótano húmedo por años. Me acerqué lentamente. El aire alrededor se sentía pesado, como si algo invisible se hubiese concentrado justo en ese punto. Cuando pasé los dedos por la tapa, sentí la textura áspera del cartón. Dudé unos segundos, pero finalmente la abrí. Adentro había fotos. Muchas fotos, tantas que parecían casi nuevas, aunque claramente no lo eran. Fotos de la casa, fotos del pasillo, fotos de la sala, y entre ellas, fotos mías, fotos de mí durmiendo. Sentí que la sangre se me fue a los pies. Una especie de náusea súbita me revolvió el estómago. Empecé a revisarlas rápidamente, cada una más inquietante que la anterior. En una aparecía yo, dormida en el sofá. En otra, acostada en la cama de mi habitación, con la boca entreabierta. En una tercera, en pijama, de espaldas, completamente inconsciente de que alguien estaba ahí, observándome, fotografiándome. Y entonces, encontré la peor. Una foto en la que yo estaba dormida, pero no estaba sola. Justo detrás de mí, casi al borde de la cama, se veía una silueta, oscura, de pie, inmóvil, sin rostro visible, pero presente, tan cerca que casi parecía que estaba inclinándose sobre mí. Mi corazón se detuvo un segundo. Mis manos empezaron a temblar, y fue ahí cuando escuché otro golpe. Esta vez no fue afuera, ni en la pared, ni en el piso. Esta vez fue dentro del mismo cuarto, detrás de mí. Me giré inmediatamente, pero no había nadie. Aún así pude sentir algo. Una presencia. Un cambio en el aire, como cuando alguien pasa a tu lado y desplaza el ambiente. ¿Hola? Dije sin pensarlo. No obtuve respuesta, solo el crujido del piso bajo mis pies. Seguí revisando la caja y encontré algo aún más extraño. Un cuaderno pequeño, desgastado con las esquinas torcidas. Lo abrí. Estaba lleno de la letra de mi primo. Reconocía su caligrafía perfectamente, porque cuando éramos niños, él siempre escribía las tareas con letra perfecta, como si le preocupara que alguien no pudiera leerlas. En la primera página decía: "No soy yo, no fui yo. Yo solo lo vi primero". Mi respiración se cortó. Pasé a la segunda página. Ella no sabe lo que la sigue. Sentí que un escalofrío frío subió por mi espalda. Mis ojos empezaban a llenarse de lágrimas, pero no de tristeza. Era miedo. Miedo puro, primitivo. Ese tipo de miedo que uno siente cuando algo en su interior reconoce un peligro real. Pasé la página una vez más, y ahí estaba lo peor. La primera vez que lo vi estaba detrás de ella, y pensé que era un sueño. Pero después me di cuenta de que te mira como si ya te conociera. Me quedé quieta, paralizada. Mi primo nunca me dijo esto. Nunca mencionó haber visto algo. Lo que me confesó aquella noche, lo que yo interpreté como algo vulgar y confuso, quizás nunca tuvo que ver con él. Quizás él quería decir otra cosa, algo que no supo poner en palabras. Seguí leyendo. Su escritura se volvía más caótica con cada página. Lo que al principio eran frases claras se volvieron líneas torcidas, palabras incompletas, garabatos horribles, desesperados, como si estuviera escribiendo rápido, demasiado rápido para no olvidar lo que había visto, o para sacarlo de su cabeza. Una frase se repetía una y otra vez:
No está aquí por mí, está aquí por ella. En ese instante escuché pasos en el pasillo, pero yo estaba sola en la casa. Me quedé inmóvil, sin atreverme a girar. Los pasos eran lentos, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Se acercaban cada vez más. Podía oír cómo la madera crujía bajo el peso. 1, 2, 3 pasos, hasta que se detuvieron justo del otro lado de la puerta. No respiré. Y entonces, la puerta se movió. No se abrió, no se cerró. Solo tembló, como si alguien la hubiese tocado con los dedos, presionándola apenas. Pero no había viento, no había nadie más. De pronto escuché un susurro, tan suave que creí haberlo imaginado. Isabela. Mi nombre, no con voz de niño ni con voz de mujer. Era algo diferente, algo que sonaba como el eco de muchas voces mezcladas, como si alguien intentara imitar una voz humana, pero fallara. Di un paso atrás, temblando, sin apartar la vista de la puerta. Tenía el cuaderno en la mano, y cuando miré de nuevo la última página, noté algo que no había visto antes, una frase escrita al final, en una caligrafía distinta, temblorosa, irregular, como si la hubiera escrito alguien que nunca antes había tomado un lápiz. Decía, no mires detrás de ti, y por supuesto, lo primero que quise hacer fue mirar, porque en ese instante pude sentirlo, algo, alguien, un peso en el aire, una sensación de que no estaba sola, que nunca había estado sola, que desde niña, algo había estado ahí observándome en la oscuridad, capturado en esas fotos, presente en mis sueños, en mis pesadillas, en la confesión de mi primo. Me quedé congelada. La respiración se me cortó, y entonces lo escuché, una exhalación, justo detrás de mí, caliente, lenta, humana, pero no humana. Actualización. Soy Isabela otra vez. No sé cómo empezar esto sin parecer totalmente inestable, pero lo que pasó después, lo que escuché detrás de mí esa noche en la casa de mi abuela, cambió por completo la forma en que entiendo la confesión de mi primo, mi propia infancia y, peor aún, lo que sea que me ha seguido desde entonces. Cuando sentí esa exhalación en mi nuca, tan real, tan cercana, tan cálida, supe que, si me giraba, algo iba a mirarme de vuelta. No sé cómo explicarlo, pero cada parte de mi cuerpo me gritaba que no me diera vuelta. Que si miraba, no habría vuelta atrás. Que algo se sellaría. Algo que había estado esperando exactamente ese momento. Me quedé paralizada, con el pulso tan alto que parecía que mi corazón iba a salirse del pecho. El cuaderno de mi primo estaba todavía en mi mano, abierto en la página donde decía «No mires detrás de ti». Y aunque mi mente se resistía, sentí un impulso casi automático de levantar la mirada y ver el reflejo en la ventana. No di la vuelta, pero giré apenas los ojos hacia el vidrio. Y ahí lo vi, o mejor dicho, vi una sombra. Pero no era una sombra normal. No se movía como algo que bloquea la luz. Era más bien como una silueta que absorbía la luz. Una forma más oscura que la oscuridad misma. Una figura humanoide, alta, delgada, inclinada hacia mí. Estaba justo detrás. Mi garganta se cerró. Un ruido gutural como un gemido ahogado se escapó de mis labios sin que pudiera evitarlo. Bajé la mirada inmediatamente, incapaz de seguir mirándola siquiera en el reflejo. Y entonces la sombra habló. No con palabras claras, no con una voz que pudiera reconocer. Era más bien como un murmullo múltiple, con muchas voces juntas, susurrando al mismo tiempo. Como si intentaran formar un sonido inteligible pero fallaran. Algo como... No sé si intentaba decir mi nombre. Pero lo que sí sé es que el sonido me llegó tan profundo que sentí vibrar mis huesos. Y así como apareció, desapareció. La presión en la habitación se alivió. El aire se volvió nuevamente respirable. La temperatura subió unos grados, como si alguien hubiera apagado un aire acondicionado invisible. Y el silencio regresó con un peso abrumador. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, temblando, sin atreverme a mover un músculo. Solo sé que, en algún punto, mis piernas finalmente respondieron y salí corriendo del cuarto. Dejé la caja, las fotos, el cuaderno, todo. Solo tomé mis llaves y salí de la casa tan rápido que tropecé 2 veces. Cuando cerré la puerta, sentí que algo se movía dentro, como si la casa misma respirara, como si estuviera viva. No volví a mirar atrás. Conducí a toda velocidad hasta mi apartamento. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la sombra, en su forma, en la exhalación detrás de mí, y en lo que decía el cuaderno. Mi primo no estaba describiendo una alucinación ni un sueño. Había visto algo real, algo que había estado en nuestra casa desde hacía años, algo que él creía que me seguía a mí. No dormí nada. Y lo peor es que, al amanecer, escuché un golpe en la pared de mi cuarto. Uno, fuerte, como si alguien hubiese puesto la palma de su mano y empujara.
No pensé que algo pudiera seguirme desde esa casa, pero ahora lo sé. O me sigue, o nunca se fue. Oh, esta mañana desperté con la sensación de que no estaba sola. Me levanté lentamente, aunque sabía que no quería descubrir nada. Caminé hacia la sala y vi algo imposible sobre la mesa. El cuaderno. El cuaderno que había dejado en la casa de mi abuela. Estaba ahí, encima de mi mesa, como si alguien lo hubiese colocado cuidadosamente. Mi sangre se congeló. No quería tocarlo, pero la curiosidad unida al terror me obligó. Lo abrí y había una nueva página escrita. Con mi letra. Pero yo no había escrito eso. Decía, no corras, va a alcanzarte igual. Solté el cuaderno como si quemara y retrocedí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sentí la garganta cerrarse, como si el aire se hubiese vuelto espeso de repente. No podía quedarme en mi apartamento. Salí sin siquiera ponerme zapatos adecuados. Bajé corriendo las escaleras, sintiendo en cada rellano esa presencia detrás de mí, ese peso en el aire que anunciaba que no estaba sola. Cuando llegué a la calle, el frío del amanecer me golpeó, pero se sintió como alivio, como si el exterior fuera el único lugar donde esa cosa no podía tocarme directamente. Me senté en una banca del parque cercano a mi edificio y respiré hondo, intentando calmarme. Pero ¿cómo se calma alguien cuando está siendo perseguido por algo que no entiende? No sé cuánto tiempo estuve ahí. Probablemente horas, o tal vez minutos. Mi percepción está distorsionada desde esa noche. Lo único que sé es que, en cierto punto, sentí que debía hablar con alguien, que necesitaba respuestas. Mi primo era la única persona que sabía algo. Tal vez la única que había visto a esa cosa antes que yo. Así que lo llamé. Tardó en contestar. Mucho. Escuché cada tono como un clavo atravesándome el esternón. Finalmente contestó, pero lo que escuché al otro lado no era lo que esperaba. Audi Isabela. Su voz sonaba cansada, desgastada, como si hubiera llorado antes de contestar. Necesito que vengas, fue lo único que dijo. Ni un saludo, ni una explicación. Solo eso. Y colgó. Sentí que el mundo se encogía alrededor de mí, que algo inevitable estaba empezando. Volví a casa, me cambié la ropa y salí hacia el pueblo donde vive mi primo ahora. Manejar no fue una buena idea. Mis manos temblaban demasiado. Pero no había otra opción. Durante el trayecto tuve la sensación constante de que alguien estaba en el asiento trasero. No podía comprobarlo. No quería comprobarlo. Cada vez que pasaba por un túnel, sentía que algo se movía detrás de mí, como una figura que se apretaba para no ser vista. Al llegar a la casa de mi primo, él estaba afuera, parado en la entrada, pálido, más delgado de lo que recordaba. Sus ojos hundidos, parecía llevar años sin dormir. Cuando me vio, no sonrió. No hizo ningún gesto de alivio. Solo se me quedó mirando, como si estuviese evaluándome, como si necesitara confirmar algo. Cuando me acerqué, lo primero que dijo fue, «No debiste abrir esa caja». Lo dijo con una voz apagada, derrotada. Me miró con los ojos rojos e hinchados y agregó, «Ella quería que la encontraras». Yo me detuve en seco. ¿Ella?, pregunté. Él tragó saliva. «No es una mujer, Isabela. No pienses en ella como algo humano». Mi piel se erizó. Entramos a su casa. Cerró la puerta con llave. Luego puso el seguro. Luego colocó una mesa contra la puerta. Me di cuenta de que había tablas martilladas en las ventanas, como si quisiera evitar que algo entrara o saliera. «Dime qué sabes», le exigí. Él respiró hondo, se llevó las manos al rostro y finalmente dijo, «No te estaba diciendo nada sucio aquella noche. Nunca fue eso. Es que no sabía cómo explicarte lo que vi detrás de ti». Mi cuerpo entero se tensó. «Esa noche», continuó, «tú estabas dormida en la sala y yo estaba en el sillón del costado. Eran como las 3 de la mañana y escuché un sonido, un crujido. Pensé que eras tú moviéndote, pero cuando te miré, estabas quieta, inmóvil, y detrás, muy atrás, donde la luz no llegaba, vi algo inclinarse hacia ti. Mi respiración se cortó. Era una figura», dijo él, «alta, más alta que un adulto, con brazos demasiado largos. Se movía como si no supiera cómo mover su propio cuerpo. Y estaba tan cerca de ti, Isa, tan cerca que parecía estar oliéndote». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi primo bajó la mirada. Yo me quedé paralizado. No sabía si debía ir por ti o correr. Tenía miedo, mucho, y entonces ella se giró hacia mí. No pude evitar cubrirme la boca con la mano. Isa no tenía rostro. El silencio después de esa frase fue insoportable. Yo pensé que estaba imaginándolo, que era un sueño. Una parálisis del sueño, algo. Pero cuando parpadeé, ella seguía ahí, observándome sin ojos, sin expresión. Y luego volvió hacia ti.
como si no existiera nada más en la habitación, como si solo tú importaras. Tragué saliva. Y entonces entendí, continuó, que no estaba ahí por mí, que nunca había estado ahí por mí. Mis manos temblaban sobre mis piernas. Desde niños, dijo él, tú la atraes, no sé por qué, pero lo he visto desde siempre. Ella siempre estaba cerca de ti, en las sombras, en las escaleras, en tu cuarto. Yo pensé que si te decía lo que vi, te ibas a asustar. Así que lo dije mal. Lo dije como un idiota. Lo dije como un cobarde. Yo respiraba agitada. Isa, susurró con la voz quebrada. Tú no la encontraste. Ella te encontró a ti. Oh. En ese instante, las luces de la casa parpadearon. Una vez, 2 veces, 3, y luego se apagaron. Él y yo nos quedamos quietos. Silencio absoluto. Hasta que escuchamos un golpe. En la puerta. No fuerte, no violento. Como si alguien tocara con delicadeza. Mi primo me tomó del brazo con fuerza. Su voz fue un susurro. No te muevas. Otro golpe. Esta vez en la ventana del lado derecho. Y luego otro, detrás de nosotros. La casa entera sonó como si algo estuviera caminando por las paredes. Como si se desplazara por el exterior buscando una forma de entrar. Mi primo me acercó a él. No la mires, susurró. Pero yo no podía evitarlo, porque había algo más. Algo que no le dije a él. Desde que entré a su casa, sentía que eso ya estaba adentro. Que no estaba tocando para entrar. Estaba tocando para hacerme voltear. Y cuando por fin reuní el valor para girar apenas el rostro hacia el pasillo oscuro, vi algo asomándose. Una mano, demasiado larga, demasiado delgada, acariciando el marco de la pared. Como si estuviera disfrutando el momento. Como si jugara. Y entonces la escuché. La misma voz distorsionada, imposible, que había escuchado en la casa de mi abuela, susurrando. Isabela. Y supe que no se iba a detener. La mano que acariciaba el marco del pasillo se detuvo de pronto, como si hubiera notado que la estaba mirando. Sentí un frío tan intenso que pensé que me iba a desmayar. Mi primo se puso delante de mí como si pudiera protegerme de eso, aunque sabíamos que no podía. La casa quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. Entonces la voz volvió a sonar, pero ya no era un susurro distorsionado. Era clara, más cercana, más humana. Ya no corras, Isabela. Mi primo me apretó la mano con tanta fuerza que me lastimó. No le contestes, susurró. Pero la voz insistió ahora detrás de nosotros, tan cerca que sentí el aliento en mi oído. Siempre he estado contigo. Me paralicé. Mi primo tiró de mí y me llevó hacia la puerta. Quitó la mesa, el seguro, la cadena, todo con movimientos torpes y desesperados. Abrió la puerta de golpe y me empujó hacia afuera. ¡Corre! Pero yo no corrí, porque cuando crucé el marco de la puerta, lo escuché gritar mi nombre como si lo estuvieran arrancando del suelo. Me giré justo para verlo siendo arrastrado hacia la oscuridad del pasillo por esa cosa que no podía entender. Esa figura sin rostro que se movía como si disfrutara cada segundo. Mi primo estiró la mano hacia mí. Isabela, no mires, vete. Y lo último que vi antes de correr fue la sombra inclinándose sobre él, como lo había hecho conmigo cuando éramos niños. No sé cómo logré llegar a la carretera. No sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que cuando finalmente me detuve, jadeando, llorando, temblando, lo entendí. Mi primo nunca estuvo equivocado. Nunca estuvo loco. Nunca quiso asustarme. Me estaba advirtiendo. Y aunque escapé de la casa, al llegar a mi apartamento había algo esperándome. El cuaderno. Otra vez, abierto en una nueva página. Una frase escrita con una letra que ya no era humana. Ahora eres la única. Y entonces supe que mi primo no murió. Lo reemplazaron. Y que tarde o temprano esa cosa vendrá por mí. Porque siempre lo ha hecho.